La historia de Jonás, historia interesante que nos contaban desde pequeñitos. Es una historia que emociona tanto a niños como a adultos. Al que menos emociona la historia es a Jonás. Para todo el que lee la historia, la historia le emociona. Jonás era oriundo de Gat, de la tribu de Zabulón. Y él era contemporáneo, cuando ustedes leen la Biblia, él era contemporáneo del profeta Oseas y Amós. Era contemporáneo. Algunos solo han visto al profeta en el libro de Jonás, pero se hace mención de él en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, 25, y él habla de una profecía de prosperidad, y esa profecía se cumplió en su tiempo, y el rey era Jeroboam II. Jonás realizó su ministerio en el territorio de Israel. Recuerden, después de la muerte de Salomón, se divide el reino. De un lado queda Judá y Benjamín, con la capital de Jerusalén, y del otro lado quedan lo que conocen como las 10 tribus. Y el profeta Jonás era un profeta del reino de Israel, Y existió en el tiempo de Jeroboam II, y Jeroboam II fue el 13º rey de Israel. Es decir, 260 a 300 años después del reinado de Salomón es el reinado de Jeroboam II, y aparece en escena el profeta Jonás. La profecía de Jonás abarcaba castigo para los enemigos de Israel, siendo su principal enemigo el imperio asirio. Era el gobierno que predominaba. Los asirios eran personas crueles, muy crueles. Por lo tanto, Jonás tenía conocimiento de las personas que habían muerto de su nación en manos de los asirios. Y lo que Jonás pedía para los asirios era destrucción y castigo de parte de Jehová. Cuando los asirios invadían un país, quedaba revelado su capacidad de hacer maldad. A los niños pequeños lo asesinaban estrellándolo contra las paredes. A las mujeres la violaban delante de sus esposos y después la mataban. Y a los hombres de cierta edad y jerarquía y estatus los dejaban en la tierra para que plantaran las tierras que ellos invadían, cultivaran y sembraran a cambio de su propia vida, pero para pagar tributo a la nueva nación que los había invadido. Los asirios son presentados en la Biblia como personas sumamente crueles. Por lo tanto, el sentir de una persona que dice que conoce a Dios y que a veces tiene una distorsión del carácter de Dios, el sentir de una persona que conoce a Dios con una distorsión del carácter de Dios le lleva a orar para que Dios destruya al malo, no para que Dios salve al malo, sino para que Dios destruya al malo y vengue las maldades del malo contra el aparentemente justos o pueblo de Dios. Pero Dios es muy distinto a lo que nosotros muchas veces hemos conceptualizado. A veces leemos la Biblia y tenemos un concepto de Dios. A veces vemos las situaciones propias de la vida y tenemos un concepto de Dios. Hemos tenido que vivir en medio de esta situación de pandemia escuchando a personas en nombre de Dios, predicadores incluso de renombre, diciendo que Dios está castigando a la humanidad cuando algunos hemos perdido seres queridos en medio de esta pandemia. Y si lo vemos desde el punto de vista que es Dios, sería un Dios asirio, un Dios cruel. Un Dios cruel. Jonás recibe la encomienda del Dios de Israel, el Dios que lo llamó para ser profeta, para que vaya a la nación enemiga, donde los asirios, y les amoneste y les predique, porque hay sentencia de destrucción sobre ellos, y Dios quiere que ellos sean amonestados y sean salvados de esa destrucción.
Y cuando a Jonás se le plantea esa comisión, a Jonás no le gusta la comisión de Dios. Y él determina que si Dios quiere hacer eso, es un problema de Dios, que se encargue Dios de salvar a los asirios, pero él no va a ser parte de esa misión. Dios es sumamente misericordioso, pero el concepto humano que nosotros tenemos de que por cada cosa nosotros debemos pagar, de que al malo lo que le viene maldad, de que las personas tienen que hacer algo, incluso vendemos, hay que hacer algo como para convencer a Dios que nosotros somos mejores que los demás. Es un concepto muy errado de lo que establece la Biblia. Dios es amplio en misericordia, amplio en perdón. Su gracia no tiene comparación. No está limitado por la mente humana ni por el concepto de un profeta siquiera, y mucho menos por el concepto de un grupo religioso o por la mentalidad de un líder religioso. Jonás dijo, no, pero a mí el que me está hablando, si fuera una visión o si fue una voz que escuchó, de alguna forma Dios le reveló al profeta su misión, y el profeta entendía bien, porque conocía la voz de Dios, que Dios le estaba hablando. Y él no dudó de que Dios le estaba hablando, solo que él decidió que no iba a ser parte de esa misión, de ir al pueblo asirio, su capital Nínive, y decirle a las personas que viene destrucción sobre ellos y que tienen un plazo de unos 40 días para aceptar y convertirse y apartarse de su mal camino. Si yo voy y digo eso y esa gente acepta, Dios no lo va a destruir. Y mi oración es que Dios destruya a esa gente, que Dios destruya a los que crearon el virus que ha quitado millones de vidas, que Dios destruya a los que están practicando mal. Esa es nuestra mentalidad. Pero la mentalidad de Dios es que el impío no es que sea destruido, es que el impío sea salvo. El plan y el propósito de Dios con el impío no es que le vaya mal, es que el impío lo conozca para que le vaya bien. Es que el impío se ponga en paz con Dios. Es que el impío abandone su mal camino y acepte el buen camino que Cristo, o que el cielo le ofrece a través de la persona de Jesucristo. Bueno, Señor, si tú quieres salvar a Nínive, ese es tu problema, pero yo tengo otro plan. Y fue hasta el puerto y embarcó, estaba en Jope, y embarcó para Tarsis, que estaba a 3.500 kilómetros de distancia, contrario a donde Dios lo había mandado. Era el fin del mundo que se iba a desaparecerse, porque si Dios contaba con él, él no iba a cumplir, y cuando él reapareciera ya el plazo de oportunidad y de gracia, según Jonás, había terminado, y ya esa gente habría sido destruida, y él iba a venir y le pedía perdón a Dios y seguía su vida normal como profeta. Así que se montó en una nave, pero no importa en qué dirección tome una persona que ha sido escogido por Dios. Dios tiene la manera, Dios tiene la forma de hacerle entender y de recordarle que Dios tiene un plan con él. Si Dios te ha escogido en Cristo a ti para salvación, Dios tiene un plan contigo. No importa que te montes en un barco que vaya 3.500 kilómetros distinto del plan de Dios, Dios va a trabajar, porque así como la misericordia de Dios alcanzaba a Nínive, así la misericordia de Dios y su gracia también se reveló para su profeta. Jonás merecía ser castigado. Jonás estaba en rebelión abierta a Dios. Jonás aceptó un llamado como profeta. Así que Jonás estaba al servicio de Dios.
Jonás estaba para seguir lo que Dios indicara. Y el hecho de ir a otro lugar donde Dios no lo mandó, y de ir en una actitud de rebelión, porque fue una actitud de rebelión contra Dios, él estaba en desobediencia. Pero la gracia de Dios también era para Jonás. La misericordia de Dios también alcanzaba a Jonás. Dios tiene intenciones para todos los seres humanos, sin importar cuán impíos, cuán malos y cuán pecadores estos sean. Sus planes de restauración y de salvación son vigentes, porque los planes de Dios ni son de condenación ni de destrucción. Juan 3:17 declara que Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que toda la humanidad fuera ¿qué? Salva por él. El siervo Jonás se molestó con Dios. Se molestó porque Dios era misericordioso. Se molestó porque Dios ofrecía perdón al pecador. Por eso él decidió que su plan iba a ser distinto al plan de Dios. Yo no voy a seguir el plan de Dios. El plan de Dios es un plan de misericordia. Dios no quiere la destrucción ni la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque a los ojos de Dios, al que usted ve impío, es un pecador igual que usted. Nosotros estamos impuestos a catalogar los pecados. Para Dios todos los pecados son pecados. Todos los pecados nos alejan de Dios. Todos los pecados traen como consecuencia la muerte. Todo el que practica el pecado está destituido de la gracia y de la gloria de Dios. Por eso la misericordia de Dios es con toda la humanidad, porque aunque nos sintamos como Jonás, en mejor condición que los de Nínive, delante de Dios la conducta de Jonás era tan despreciable como la conducta que practicaban los que vivían en Nínive, los que eran parte del imperio asirio. En la actualidad hay muchas personas tomando barcos en su vida para huir de Dios y su propósito. Dios tiene planes con ellos, pero ellos quieren huir de Dios y de sus propósitos. Ellos deciden que no van en la dirección de Dios, pero Dios sigue esperando por ellos. Y Dios sigue permitiendo que situaciones de la vida que pueden parecer tormenta les hagan reflexionar y volver hacia la dirección que Dios le ha establecido. No importa cuáles barcos esté tomando, Dios sigue esperando por ti. No importa en qué pecado estés metido, Dios sigue esperando por ti. No importa en qué condición y en qué punto del camino de la vida cristiana te haya desviado, Dios sigue esperando por ti. No importa que hayas perdido el rumbo de tu dirección, que cuando conociste a Dios entendiste correctamente el propósito de Dios para contigo, pero en algún momento te confiaste y decidiste que tu plan era mejor que el plan que Dios tenía contigo y has decidido correr en dirección a tu plan. Dios es paciente y misericordioso y sigue esperando por ti. La gracia de Dios y su misericordia también es para todos los pecadores, igual que para nosotros, como lo fue para Jonás. Es posible que me esté dirigiendo a alguien que esté huyendo de la salvación que Dios le está ofreciendo gratuitamente. Y él está viviendo su vida ignorando a Dios, ignorando la salvación e ignorando lo que estamos todos viviendo. Que cada día que abrimos el teléfono vemos que alguien conocido ya no está. Que a nuestro alrededor la gente se está muriendo, que lo que estamos viviendo no hace distinción entre el que está más joven o el más viejo, que los que pensábamos que nos íbamos primeros, seguimos postreros, y más jóvenes y con mejor salud que nosotros están muriendo, que personas llenas de vida y de esperanza,
y con planes de vida, y algunos llegando al punto de su realización, están perdiendo la vida. Muchos están ajenos a lo que está viviendo el mundo. La palabra establece que Jonás entró en el barco, y no solo entró en el barco, sino en lo más profundo del barco. Se metió a lo más profundo del barco y allí se durmió. Lo que pase no tiene que ver conmigo, no son mis asuntos. Lo que pase en el exterior de este barco, es decir, en Nínive, no tiene que ver conmigo, pero lo que pase aquí en el barco, pensaba Jonás, tampoco tiene que ver conmigo. Así que lo más bajo en el interior de la nave se metió como quien pretende esconderse de alguien, o alguien podrá esconderse de Dios. Alguien podrá esconderse de Dios. Y allí en el interior de la nave, aparentemente escondido, el hombre se durmió. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿En qué barco te has montado y qué actitud tienes en ese barco? ¿O acaso te has metido en el barco equivocado y has decidido dormir? Y aun cuando estás viendo lo que está pasando a tu alrededor, tú crees, eso no tiene que ver conmigo. Eso no son mis asuntos. Yo y mi Dios entendemos todo. Yo y mi familia estamos bien. Lo demás no tiene que ver conmigo. La Biblia, que es la palabra de Dios, cuenta en el libro de Jonás, que le voy a invitar en su Biblia, el capítulo 1, versículo 4 en adelante, que nadie puede esconderse de Dios, ni nadie puede desviarse del propósito que Dios le ha establecido. Y terminar bien, porque algunos se desvían del propósito. Saúl se desvió del propósito. Dios quiso que volviera al propósito, pero no pudo. Saúl decidió mantenerse en la dirección que él quiso. Jonás capítulo 1, versículo 4 en adelante. Pero Jehová permitió, cuando el barco salió, iba en alta mar, que se levantara ¿qué? Un gran viento, una tormenta en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y los marineros, Jonás capítulo 1, verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar lo que tenía la nave, todos los enseres que había en la nave, para descargarla de ella. Pero Jonás estaba abajo, en el interior de la nave, en medio de una tormenta, y él seguía acostado y dormido profundamente. Todo el mundo buscando cómo aportar, cómo ayudar. Y el hombre de Dios, acostado en una nave zozobrando, dormido profundamente. El patrón, el jefe de la nave, se acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿O estás anestesiado o drogado? ¿No está viendo que nos vamos a hundir y se necesita la colaboración de todos? ¿O estamos anestesiados, los llamados cristianos, en este tiempo donde estamos viendo al mundo zozobrar y guardamos silencio y utilizamos los púlpitos y las redes sociales para condenación, cuando estamos en medio de un momento donde el mundo requiere esperanza y no hay esperanza fuera de Jesucristo? Y todavía estamos defendiendo nuestras posiciones
Y no estamos entendiendo que estamos en un mundo que está zozobrando. Que ahora no es importante mi maleta, ni lo que yo lleve en la maleta. Lo importante es la vida. Porque el que muere sin Cristo, está sentenciado a perdición eterna. Despiértate, dormilón. Despiértate, siervo de Dios. Y clama a tu Dios, le dice él, capitán, clama a tu Dios. A ver si Dios tiene misericordia de nosotros, porque todo el mundo está clamando a su Dios y esto está peor. Clama a tu Dios, pide misericordia de parte de Dios. El mundo está azotado por una gran pandemia mayor que la que estamos viviendo. Y esa pandemia se llama el pecado. Y el pecado amenaza que va a hundir a este mundo. Cada vez las olas de maldad están arropando este mundo. Cada día estamos ante un aumento de violencia, de criminalidad. Cada día hay una convulsión social. La gente pelea por cualquier causa, aunque no la crea. Cada día hay un aumento de enfermedad y muerte. Y la creación de nuevos virus. Están hablando de que lo que viene es peor que lo que estamos viviendo. Y muchos, tristemente, estamos dormidos, porque eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros estamos bien, tenemos manitas limpias y tenemos mascarilla y mantenemos la distancia social de los 6 pies que se requiere, según algunos entienden. No podemos seguir acostados durmiendo el sueño de la indiferencia ante la realidad que está viviendo este mundo, donde se necesita tu ayuda, donde se necesita tu ayuda, donde se necesita tu compromiso, donde se necesita que actúes como un siervo y sierva de Dios, donde se necesita que clames a tu Dios, porque el único Dios que salva es Jehová. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Invoquemos el nombre de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Vayamos ante donde aquellos que están en condenación porque no conocen a Cristo. Despertemos y clamemos y pidamos socorro y ayuda. Levantemos los ojos y dejemos de estarnos complaciendo nosotros mismos, viviendo una vida como si viviremos eternamente aquí, acumulando cosas. ¿Para qué? ¿Dónde la vamos a llevar? No cabe en la caja. Quitándole lo que el otro tiene para tenerlo yo. Viviendo días enteros sin estudiar la palabra, sin una relación con Dios, sin una búsqueda de su rostro, porque estamos muy ocupados, cocinando, fregando los trastos, o en el trabajo. Eso va a pasar. Y cuando tú no estés, otro va a cocinar. Y cuando te enfermes, otro va a ocupar tu lugar de trabajo. Lo único permanente es estar despierto, velando, en búsqueda del único Dios que tiene poder para salvarnos. En todo tiempo. Todos hemos sido llamados por Dios para salvación y para ser mensajeros de salvación, por lo cual no hay razón para estar viviendo ajenos a la gracia salvadora que Dios ha provisto para nosotros. Es el tiempo de clamar juntos en oración por nosotros y por otros. Dejar de centrar la oración, Señor bendíceme, y Señor bendíceme a mí, cuida a mis hijos y a mi familia. Y los otros, clama por los otros, están en el mismo mundo que tú estás. Clama por los otros que no conocen de Dios, y al no conocerlo están clamando a cualquier cosa. Intercede por otros. Y como dijo el capitán, clama a tu Dios
Y si decimos que tenemos relación con Dios y que le conocemos, sabemos que Dios es poderoso, entonces clamemos a Dios para que Él manifieste su poder en medio de nuestras vidas, cumpla su propósito con nosotros y nos use como instrumento para que cumplamos el propósito de Dios en bien del otro también. Nuestros días están contados. Hoy estamos aquí celebrando un culto, que esperamos que sea un culto de adoración a Dios, no de adoración a nosotros. No venir aquí, ya estuvimos juntos y nos vamos porque cumplimos. ¿Cumplimos con quién? Si hemos venido a tener un encuentro de renovación espiritual con nuestro Dios. Si nuestra búsqueda de Dios no debe ser un cumplimiento, sino que debe ser un deleite relacionarnos con Dios, no solo cuando nos reunimos en el templo, sino de forma permanente. Las tormentas de la vida pueden tener su propio nombre, como crisis financiera, desempleo, conflicto en la familia, el divorcio, el diagnóstico médico desfavorable o la situación que estamos viviendo de virus, pero tristemente, parecemos que estamos ajenos al dolor del prójimo. Mientras no nos toque a nosotros, estamos bien. Por eso Dios nos permite que las tormentas nos golpeen, para que aprendamos a ser sensibles cuando otros están siendo golpeados por la tormenta. Cuando se ha muerto un familiar cercano, somos más sensibles cuando a otros se le muere un familiar cercano. Cuando hemos pasado por un proceso de divorcio, entendemos la complicación de eso y somos más sensibles a aquellos que están en divorcio. Ya no estamos señalando y diciendo, debe haber aquí. No, ya. Cuando hay situaciones difíciles en el ambiente de la familia, entonces nosotros entendemos que cualquiera puede pasar por esas situaciones y somos más sensibles a eso. Cuando descubrimos en la vida que estamos solos, que los que estaban a nuestro lado, cuando venimos abajo económicamente o en situaciones difíciles, pareciera como que todo el mundo se abre como si fuera una especie de mar rojo, y nos vemos que solo dependemos de Dios y de su gracia. Entonces somos más sensibles cuando otros están en esa misma situación. Hay tormentas que Dios permite para sensibilizar nuestras vidas y ayudarnos a entender que todos estamos en el mismo barco que se llama mundo. Por eso no somos superiores a nadie. No somos mejores que otros por lo que creamos ni por lo que practiquemos. Todos somos pecadores y bendito sea el nombre de Dios, que habiendo conocido a Cristo y aceptándole, hemos sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Y estamos llamados en esa gracia y en esa misericordia a compartirlo con otros que aún no lo han recibido porque no conocen a Cristo. No necesita nuestra censura, no necesita nuestro señalamiento, necesitan conocer que hay gracia, misericordia, perdón, amor y salvación para ellos también a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es tiempo de asumir nuestro rol como seres creados por Dios y enfocarnos a cumplir nuestro llamado en la tierra, pues el tiempo es corto. Y vivir nuestra vida sin propósito no tiene sentido. Levantarnos, bañarnos, salir al trabajo y a los compromisos, comer a la hora que nos da hambre y acostarnos cuando nos da sueño, eso no tiene sentido. Hay que buscar cuál es el propósito de Dios para nosotros y procurar cumplirlo, porque eso le da sentido a nuestra vida y trae salvación a la vida de otras personas. Eso no tiene que ver conmigo, pensó Jonás, que se ha destruido Nínive y que todos los impíos por su pecado paguen. Yo no me voy a meter en eso. A mí no me interesa que la gente sepa que hay salvación en Jesucristo porque ya yo la recibí. Hay personas que en el camino de Cristo ellos hacen como los buenos negocios, consiguen un buen negocio pero no le dicen a nadie para ganar ellos solos.
Y muchos dicen, oye, cuando tú tienes un buen negocio, no lo hables porque se te puede dañar. Otro te puede quitar el negocio. Pero el negocio de Cristo, cuando lo compartimos, somos más bendecidos. Esto es un negocio que se bendice y que se recibe bendición cuando nosotros compartimos la gracia que de Dios hemos recibido. Que se hunde el mundo, pues ese no es mi problema. Pero no nos olvidamos muchas veces cuando yo escucho a las personas que dicen nosotros los cristianos y los otros mundanos. No, ¿y dónde vivimos toditos? En el mismo mundo. Todos vivimos aquí. Todos vivimos aquí. Y todos debemos procurar el bien de la humanidad. Porque lo que al otro le pasa, aunque yo cree que no me afecta, termina afectándome. Porque estamos aquí todos bajo la misma sentencia de muerte, más gloria al Hijo de Dios que apareció para darnos una nueva esperanza, y esa esperanza de salvación y vida eterna solo la recibimos a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos esperanza y tenemos salvación, pero por Cristo, no por mí, no por mi iglesia, no por mi religión, por Cristo. El que salva es Cristo. Jonás durmiendo y los marineros asustados. Jonás durmiendo, los cristianos durmiendo y el mundo orando a sus dioses. Los creyentes muchas veces están durmiendo mientras el mundo está orando y rezando y clamando. ¿Será que las tormentas de la vida que estamos viviendo en la actualidad son culpa del fracaso y de la desobediencia de los llamados cristianos más que del mismo mundo pecador? Escuche, ¿será que las tormentas que estamos viviendo y enfrentando en este mundo será responsabilidad mayor de los llamados cristianos que los aparentemente impíos y pecadores? El versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que veamos por qué causa nos ha venido esto. Y echaron suerte y la suerte cayó. ¿Quién era el culpable, el responsable de la tormenta? Jonás. Jonás. Algunas personas atribuyen que el mal ha venido a este mundo por la descomposición social, porque las personas han dado la espalda a la forma como Dios creó el mundo, porque la gente no tiene respeto por la naturaleza. Pero la tormenta en este caso era a causa del siervo de Dios. Muchas veces los males que nos han venido, que han venido al mundo, se debe, y la causa viene por los llamados cristianismo, el llamado cristianismo de la época, o los cristianos de la época. Pues en nuestra época se pretende ser cristiano sin conocer a Cristo. En nuestra época se pretende ser cristiano sin conocer a Cristo. Se pretende ser cristiano sin hacer las obras de Cristo. Se pretende ser victorioso sin tener el poder de Cristo. Queremos convertir el mundo cuando no tenemos al Espíritu Santo. Nosotros no somos Espíritu Santo. Queremos que la gente se convierta y deje sus malos caminos sin nosotros mismos haber experimentado esa obra de conversión. Señalamos, criticamos, juzgamos, censuramos, sentenciamos y al final nos sentimos mejor porque nosotros somos de X congregación religiosa. Hemos sustituido a Cristo por los líderes e instituciones religiosas. Y estamos como el pueblo de Israel cuando le dijeron a Samuel, queremos un rey como los demás. Yo soy miembro del pastor de la congregación tal y hemos sustituido a Cristo por el pastor o por nuestra institución religiosa. Cristo es el centro, Cristo es el Salvador, Cristo es el verdadero pastor, Cristo es el modelo a seguir, Cristo es el ejemplo.
no debemos seguir hombres ni instituciones, debemos seguir a Cristo. Él es el Señor y Salvador. Y el único digno de seguir es Cristo Jesús. Nada ni nadie más, solo Cristo. Hemos sustituido a Cristo y al cristianismo por el formalismo en el vestir. Hemos sustituido a Cristo y al cristianismo por la manera de comer, con un énfasis marcado en lo que yo puedo hacer, y pierdo de vista que el cristianismo consiste en lo que Cristo ha hecho por mí. Por lo tanto, la esencia del cristianismo es una persona y Él es Cristo. Si de algo debemos hablar, si algo debemos levantar, es Cristo. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay transformación. Sin Cristo no hay nuevo nacimiento. Sin Cristo no hay resurrección. Sin Cristo no hay cielo. No puede haber genuino cristianismo sin la persona de Cristo Jesús. Cristo y solamente Cristo debe ser la esencia de nuestro cristianismo si nos hacemos llamar a nosotros mismos cristianos. Por eso en la antigüedad lo llamaban cristianos, porque ellos hablaban de Cristo, vivían como Cristo y hacían las obras de Cristo, porque ellos tenían poder. El poder que estaba en Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo estaba en ellos, y la gente decía, estos son de Cristo, y le terminaron diciendo cristianos. Todos nosotros estamos llamados a levantar a Cristo y su obra de misericordia en la cruz del Calvario por la humanidad, pues la persona de Cristo es la única que tiene el poder de transformar al pecador y convertirlo en cristianos y cristianas auténticos. Solo Cristo. Todos hemos recibido el llamado de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación, pero nosotros decidiremos si tomamos nuestros propios barcos, si seguimos viviendo nuestra vida para que los demás crean que somos cristianos. Los demás ni nos dan vida, ni sentencia, ni bendición tampoco. Si seguimos viviendo para los demás, o decidimos conocer de forma personal al Cristo que da salvación y nos ha llamado a ser parte de su misión de compartirlo a Él como el único medio de salvación. O seguimos en nuestros barcos o nos montamos en el barco que Cristo ha dicho, pues no hay salvación fuera de Cristo. Y hacemos lo que Cristo dijo, que lo proclamemos a Él y que lo levantemos a Él. Que Él es suficiente para atraer a las personas. Y cuando las personas lo vean a Él, serán atraídos a Él a salvación. A salvación. Clamemos, busquemos el rostro de Dios. Proclamemos a Cristo y su obra perfecta realizada por nosotros en la cruz del Calvario. Dejemos de estar durmiendo, confiándonos en nosotros. No hay nada bueno en nosotros, somos pecadores. No compitamos, somos pecadores. El único digno es Cristo. Por eso Cristo debe ser recibido en nuestras vidas cada día. Quitar la vista del ser humano y centrarnos en Cristo. Interceder por los demás y extender nuestras manos y decirle, para ti también hay salvación en Cristo Jesús. Y que el sentimiento del corazón de Dios se vuelva nuestro sentimiento. No querer castigo para el malo. Anhelar que sea salvo. Al que te hizo daño, bendícelo. Deja que Cristo lo alcance y le dé también salvación. No diga, ese malo, ese va a pagar lo que me hizo porque yo soy hijo de Dios. No, bendícelo en salvación. Porque la gracia de Cristo
que alcanzó a los de Nínive, también está disponible para nosotros y para todos los seres humanos que habitamos en este mundo. Y nosotros somos los que estamos llamados a expandir la gracia de Dios a todo el mundo. Si te has metido en lo profundo del pecado y allí estás dormido, Cristo te invita a que clames y te levantes, pues hay gracia y misericordia para ti. No importa cuál sea el pecado, el nombre, el apellido, el sobrenombre, no importa. Si estás ahí, clama, pues el brazo de Cristo se extiende hasta ti para levantarte. El Señor está por ti y el Señor ha venido para darte salvación. Si como seguidor de Cristo te has metido en una actitud de indiferencia como Jonás, pensando que todo está bien porque tú estás bien, y has dado la espalda a la realidad que vive el mundo, pídele a Dios que transforme tu actitud y te levante en su nombre para cumplir la misión para la cual Dios te ha establecido en esta tierra. Es tiempo de levantarnos del sueño, pues la noche está avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras del mal y vistámonos las armas de luz. Andemos como verdaderos cristianos. Andemos como verdaderos cristianos que reflejamos en nuestra vida que en nuestros corazones habita Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador. Si ese es su deseo, si esa es tu oración, que en ti habite Cristo para reflejar el verdadero cristianismo, pues la esencia del cristianismo es el amor. El que ha conocido a Cristo ama a su familia, ama a los hermanos de otras congregaciones que son hijos de Dios, ama a los que no son de ninguna congregaciones y ama a los que están empedernidos, sujetos y esclavos del pecado, porque sabe que también la gracia de Dios está disponible para alcanzarlo a ellos. Si ese es tu deseo y oración, que Cristo cumple en ti su voluntad, entonces quiero declarar que Dios, el Todopoderoso, el que te ha llamado en salvación, en esta hora te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Y en su gracia, en su salvación, en su perdón y en su amor, también te dé paz. Levántate, levántate. Cristo cuenta contigo. Levántate, pues hay salvación, perdón y gracia para ti en Cristo Jesús.